Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Systep Tutoriales. Hoy queremos hablarles acerca de cómo crear tu propio plugin en jQuery. Estamos motivados a crear un tutorial como este debido a la gran popularidad y la importancia que tiene jQuery como librería de JavaScript y una de las más populares en estos momentos en la web. También existen muchísimos recursos, plugins, widgets y de todo tipo de script relacionados a esta librería en la web. Y es probable que ustedes, al igual que yo, hayan usado algún plugin para alguna necesidad específica en su página web. Y es probable también que en ciertos momentos hayan tenido algún requerimiento muy específico que no lo hayan encontrado en ninguno de los plugins o en ninguno de los recursos que existen en internet, y es probable que quieran o tengan la inquietud de cómo poder realizar su propio plugin. Además, el mercado laboral se está abriendo muchísimo hacia los programadores que están aprendiendo esta librería, y por ende es probable que tú quieras conocer un poco más de ella y poder abrirte a ese mercado laboral también como programador web. En ese sentido, bueno, si ese es tu caso, nosotros te vamos a dar las mejores técnicas de cómo crear tu propio plugin con las mejores y más importantes técnicas recomendadas para crear un plugin adaptable y, lo más importante, que puedas reusar en el tiempo y en todos tus proyectos. Bueno, para los que no saben, jQuery es un potente y muy liviano framework para JavaScript, pero es muy probable que eso ya tú lo sepas. Incluso es muy probable que ya tú debes estar programando en este framework. Para aquellas personas que nos están escuchando y que no tengan conocimiento de esta librería, es importante que primero busquen tutoriales o información acerca de cómo trabaja este framework, para que conozcan de qué cosas vamos a estar o qué temas vamos a estar tocando en este tutorial. ¿Okay? Lo que se va a tratar de hacer acá en este plugin es utilizar nuestras funciones que ya venimos creando y empaquetarlas en un plugin o en un JavaScript que nos permita reutilizarlos en múltiples proyectos. Si ese es tu caso, puedes seguir escuchando este tutorial. Ok, para comenzar, tenemos que hablar acerca del objeto jQuery y find, que es el objeto que estamos aquí viendo en pantalla. Es el objeto que nos sirve a nosotros y que nos ha brindado los creadores de jQuery para nosotros poder ampliar el funcionamiento de la librería y poder crear nuestras propias funciones y nuestros propios plugins. ¿Okay? La forma en la que debemos, digamos, crear o instanciar nuestro plugin sería algo como esto. Ahora, esta es una forma equivocada o, digamos, no completamente acertada de cómo crear un plugin. ¿Okay? Aunque nosotros podamos crear un plugin con esta nomenclatura, es probable que se nos presenten ciertos problemas a la larga. La nomenclatura más aceptada es la que vemos acá en pantalla, en donde vemos cómo el símbolo dólar se encapsula dentro de la función que envuelve nuestro plugin, y de esta manera nosotros podemos utilizar el símbolo dólar sin ningún problema dentro de nuestro plugin, sin que existan colisiones o sin que exista algún conflicto con alguna librería, alguna otra librería que haya instanciado el usuario en su página web. De esta manera, si nosotros queremos liberar nuestro plugin para que muchas personas lo usen, podemos, digamos, liberar al usuario de molestias si, por ejemplo, quiere usar jQuery con otras librerías adicionales. Ok, vamos a hablar acerca del contexto de la palabra o del alias this. La palabra this es usada en muchos lenguajes de programación y en JavaScript también es usada para invocar al objeto que está llamando a la función actual. Pero en jQuery, la palabra this o el objeto this se puede llamar de dos formas.
Acá en el ejemplo vemos las dos formas que son this o dólar entre paréntesis this. En este caso, la primera es correcta y la segunda crea cierta redundancia. Es decir, va a arrojar el mismo resultado, exactamente el mismo resultado que la primera forma, pero crea redundancia porque estás llamando dos veces al objeto invocador de tu función. Es decir, en tu ámbito principal o en el ámbito principal de tu función global de tu plugin, debes utilizar la palabra this, porque este es el momento adecuado para usarla, y no la forma dólar entre paréntesis this. Ahora, ¿en qué momento puedes usar la forma dólar entre paréntesis this? La forma o la manera en la que debes usarla es cuando el ámbito principal de tu función o de tu plugin se ha perdido y otra función ha tomado la autoridad con respecto al ámbito. Fíjense que acá se hizo un llamado dentro de nuestro plugin a la función each y se está tratando de instanciar al objeto this de las dos formas, y la primera en este caso es incorrecta porque va a arrojar algo totalmente distinto, ahora sí, algo totalmente distinto a lo que queremos. En este caso es obligatorio usar la forma $this. ¿Okay? Manteniendo el chain ability. El chain ability es la capacidad que tienen las funciones de jQuery de ser enlazadas unas con otras. Esta característica es una de las más interesantes que posee esta librería, ya que le permite al programador la posibilidad de ejecutar varias funciones o eventos sobre un mismo elemento HTML. Quizás sea la característica más importante que tiene esta librería porque te permite tener un código mucho más entendible, mucho más fácil de escribir y por ende mucho más fácil de mantener en el tiempo. Vamos a ver un ejemplo de cómo nuestro plugin se puede adaptar a esta característica. Fíjense que acá se está retornando el resultado de la función each, que es la que se está ejecutando como función principal o digamos en este caso secundaria de nuestro plugin, pero es la que está haciendo todo el trabajo por nosotros. Al retornar el resultado de la función each, nosotros podemos hacer un llamado como el que vemos aquí abajo, donde se instancia nuestro plugin y luego se encadena con otra función. De esta manera nos ahorramos en este caso una línea de código y quizás le ahorramos a algún otro programador muchísimo trabajo porque no necesita estar creando variables nuevas para poder ejecutar digamos eventos o funciones adicionales en un elemento HTML en particular. La clave al crear tu plugin es siempre retornar el objeto this al final de tu plugin, así este podría ser enlazado con otras funciones. Opciones por defecto. Las opciones por defecto te permiten adaptar tu plugin a muchas situaciones diferentes y aún así mantener un aspecto específico si el usuario no brinda más opciones. Las opciones por defecto son una característica muy importante, sobre todo para los programadores que están intentando liberar sus plugins para muchos usuarios que al final van a tener muchas situaciones y muchas necesidades distintas, y es importante que su plugin se pueda adaptar a todas esas situaciones o por lo menos a la mayoría de ellas. En este caso se puede utilizar para crear tus opciones por defecto la función extend, que es nativa del framework jQuery, y la vamos a usar de la siguiente forma. En este ejemplo vemos cómo a tu plugin se le puede pasar unas variables que son las variables que enviaría el usuario una vez que llame al plugin, y dentro de la función principal vas a crear un objeto donde vas a tener los parámetros por defecto de tu plugin. ¿Okay? Luego tienes que evaluar si
el usuario realmente ha pasado parámetros o simplemente ha pasado valores vacíos, y eso lo haces a través de una condicional, es decir, evalúas la variable options y en caso positivo entonces lo que vas a hacer es utilizar extend o la función extend nativa de jQuery para hacer una mezcla entre settings, que es tu objeto por defecto, y options, que es digamos los parámetros que ha enviado el usuario. De esta manera, si el usuario ha cambiado el parámetro color por FFF, o sea, el hexadecimal para el color blanco, entonces vas a tener font size y background color en este caso igual, pero el color del plugin va a cambiar. Todo lo demás va a quedar tal cual como lo definiste al principio de tu función. Métodos del plugin. Ahora bien, en ocasiones necesitamos crear varias funciones en nuestro plugin de la siguiente forma. Acá en el ejemplo vemos cómo hemos creado varias funciones llamadas estilo propio show, estilo propio hide, estilo propio update. Esto es necesario sobre todo cuando nosotros estamos creando un plugin que necesita interactuar con el usuario. De esta forma necesitamos crear o habilitar ciertas funciones que detecten o que permitan que el usuario pueda, digamos, parar una animación, reanudar la animación o adelantarla o atrasarla, etcétera. Esto es muy común en galerías o en otro tipo de plugins interactivos, y es por esto que se necesita usar varias funciones dentro de nuestro plugin. Ahora, esta nomenclatura es un error o está errada. ¿Por qué? Porque se están digamos declarando 4 funciones dentro del mismo plugin adicionales, o 3 funciones adicionales en este caso, y estamos sobrecargando el objeto $fn. Esto puede crear colisiones con el espacio de nombres de jQuery o de otros plugins de otros usuarios. La forma correcta en la que se debe hacer es como se muestra en el código, el cual no se ve muy bien porque es muy largo, no lo pude colocar acá, pero lo pueden descargar en nuestra página web www.systep.net, y se van a fijar que en el código tenemos una variable llamada methods, que es un objeto realmente que tiene todas las funciones que vamos a utilizar o que necesitamos utilizar en nuestro plugin. Tenemos una función init, que es la que se utiliza para renderizar o para mostrar el plugin. Tenemos la función show, hide y update, que son funciones secundarias. Pueden utilizar este esquema o este esqueleto para crear sus propios plugins en jQuery y partir desde acá y no tener que escribir tanto código. Espero que les haya gustado mucho el tutorial. En resumen, estos son los pasos para crear un plugin de jQuery. Siempre envuelve tu plugin entre las sentencias function, ¿ok? Como ves aquí en pantalla. No envuelvas de forma redundante la palabra clave this en el ámbito principal de la función de tu plugin. A menos que quieras que tu plugin devuelva un valor distinto, siempre retorna el elemento this para mantener el chain ability. Si es factible, usa valores por defecto y permite que puedan ser sobrescritos mediante la función $extend. No incluyas más de una función principal dentro de tu plugin para no sobrecargar el objeto $ifine. Usa objetos methods o usa objetos que puedan incluir las funciones que vas a usar en tu plugin. Trata de usar tus eventos dentro de los métodos de tu plugin. Bueno, como siempre, puedes compartir este tutorial. Muchísimas gracias. Visítanos en nuestra página web, visita nuestra página en Facebook, comparte este tutorial con tus amigos y muchas personas más. Y bueno, puedes suscribirte también a nuestro boletín de noticias para que conozcas cuándo vamos a lanzar nuestros próximos tutoriales. Muchísimas gracias. Hasta luego.